La niebla se desliza entre los árboles. Silencio total. De repente un grito rasga el aire largo, profundo, casi humano. Se repite. Otro responde a lo lejos. En las ramas más altas, una sombra se mueve sin tocar el suelo. Abajo, entre las hojas secas, algo permanece inmóvil esperando. Dos mundos, una misma selva. Esto es Vietnam, donde cada sonido cuenta una historia de supervivencia. Bienvenidos a Vietnam Salvaje, un especial de Mundo Salvaje. ¿Sabías que este país es uno de los 16 lugares con mayor biodiversidad del planeta? Cada like y suscripción que nos das es la motivación más grande para seguir trayéndote contenido de aún mayor calidad. No lo dudes. Deja un comentario abajo diciéndonos desde qué país eres y desde dónde estás viendo esto. Sin hacerte esperar más, comencemos. Vietnam se extiende como una columna vertebral verde a lo largo del sudeste asiático. Al norte, la cordillera de Truong Son levanta picos cubiertos de niebla que superan los 3.000 metros. Al sur, el delta del Mekong se abre en una red de canales arrozales y manglares que apenas se elevan sobre el nivel del mar. Entre estos dos extremos, el país atraviesa selvas tropicales, montañas de piedra caliza, llanuras inundadas y una costa que se extiende por más de 3.260 kilómetros. El clima monzónico domina el ritmo de esta tierra. La temperatura media anual oscila entre 22 y 27 grados, y en muchas regiones la lluvia supera los 2.000 milímetros al año. Esta combinación de calor constante y humedad abundante permite que la vegetación crezca sin pausa capa sobre capa. Creando uno de los entornos más densos y vivos del planeta. Bajo este dosel continuo, la vida se multiplica en cifras que sorprenden incluso a los científicos. Más de 16.000 especies de plantas, de las cuales cerca del 10% existen solo aquí. Alrededor de 310 especies de mamíferos se mueven entre los árboles y el suelo del bosque. Más de 840 especies de aves llenan el aire con sus cantos, mientras casi 400 especies de reptiles y anfibios se ocultan entre las rocas y la hojarasca. En los ríos y lagos, más de 2.000 especies de peces de agua dulce completan un mosaico que aún no termina de catalogarse. Los insectos por sí solos superan las 30.000 especies conocidas y miles más esperan ser descubiertos. La estructura del bosque crea mundos superpuestos. En lo más alto, donde la luz del sol llega sin obstáculos, los primates se desplazan a más de 30 metros de altura, saltando entre ramas que apenas se mueven bajo su peso. Un poco más abajo,
donde solo entre el 10 y el 20% de la luz logra filtrarse aves de gran tamaño. Cruzan el espacio en vuelos cortos y pesados. En el nivel más bajo, donde la luz cae por debajo del 5%, la humedad se acumula entre raíces y hojas caídas, formando un refugio húmedo y oscuro para criaturas que rara vez ven el sol directo. Esta verticalidad no es solo un detalle del paisaje, es la razón por la que tantas especies pueden coexistir en un mismo espacio sin competir directamente por los mismos recursos. Cada estrato tiene sus propios habitantes, sus propias reglas, su propio ritmo. Y donde termina la selva, comienza otro mundo. La costa vietnamita conecta este ecosistema terrestre con aguas tropicales cálidas, arrecifes de coral y praderas de pastos marinos que se extienden bajo la superficie. Dos mundos, uno de raíces y dosel, otro de corrientes y arena, que comparten un mismo destino. Es en este territorio, entre la niebla de las montañas y el calor húmedo de las tierras bajas, donde comienza nuestro recorrido. Empezamos cerca del suelo con una de las criaturas más discretas y menos conocidas de todo el sudeste asiático. Entre las hojas secas del suelo del bosque, pero ahí fundido con la sombra, vive el animal ungulado más pequeño del planeta, el ciervo ratón. Pesa apenas unos pocos kilogramos. Sus patas son tan delgadas que parecen no poder sostener su propio cuerpo, y su forma combina rasgos que no deberían coexistir. El cuerpo recuerda a un ciervo en miniatura, pero su tamaño y sus movimientos rápidos evocan a un roedor. Durante décadas, esta criatura fue considerada extinta. Ningún avistamiento, ningún rastro, nada. Hasta que en las regiones boscosas y montañosas de Vietnam volvió a aparecer. Su redescubrimiento sorprendió a la comunidad científica y demostró algo simple pero poderoso. Este bosque todavía guarda secretos que ni siquiera la ciencia conoce por completo. Su vida transcurre casi en silencio. Se desplaza entre la hojarasca recolectando hojas, frutos caídos y brotes tiernos con movimientos rápidos y precisos, antes de desaparecer de nuevo en la espesura. No tiene defensas evidentes contra los depredadores, ni cuernos, ni velocidad excepcional, ni tamaño que lo proteja. Su única arma es la discreción absoluta, y aunque su papel parece pequeño, no lo es. Cada semilla que dispersa, cada brote que consume, contribuye a la renovación constante de la vegetación del sotobosque. Pero el suelo del bosque no es solo territorio de quienes se esconden. A poca distancia entre la luz filtrada y la sombra, otra criatura ha perfeccionado un arte distinto, el de volverse invisible sin moverse. En lo profundo de los bosques montañosos, una pequeña ave permanece completamente inmóvil entre la luz y la sombra. Solo un ojo entrenado podría distinguirla del entorno. Es el trogón de pecho naranja. El macho exhibe un vientre de color naranja intenso, una cola larga y un dorso en tonos verde oliva y marrón tierra. La hembra, en cambio, lleva un plumaje discreto en marrones y beige,
Un disfraz perfecto para los días que pasa incubando escondida entre las ramas. Esta diferencia no es casualidad. Mientras el macho puede permitirse mostrar color, la hembra necesita desaparecer. Cada tono de su plumaje responde a una función. Sobrevivir, reproducirse, pasar desapercibido. Su dieta consiste en insectos capturados al vuelo, en movimientos cortos y precisos, o arrancados directamente de las hojas, con una coordinación que pocas aves logran igualar. Vive en parejas o pequeños grupos familiares, comunicándose con cantos suaves que apenas rompen el silencio del bosque, lo justo para mantener el vínculo nada más. Mientras esta ave caza en silencio entre la sombra y la luz, en otro nivel del dosel, otra criatura se mueve con un propósito completamente distinto. No necesita esconderse. Su supervivencia depende de algo más, de pertenecer a un grupo, de comunicarse, de moverse, en sincronía con decenas de otros como ella, un mundo social construido entre las ramas más altas. En el dosel alto, entre ramas densas que apenas dejan pasar la luz, vive uno de los primates más característicos del sudeste asiático, el langur jaspeado de patas rojas. Su apariencia es inconfundible. Cara de color naranja, barba blanca, brazos de un gris claro y patas de un rojo oscuro intenso. Una combinación de tonos que no se repite en ningún otro primate de la región. A primera vista parece pintado por alguien que no siguió ninguna regla, y sin embargo cada color cumple su función en la identificación social del grupo. Estos langures viven en grupos numerosos compuestos por decenas de individuos. La comunicación ocurre constantemente. Miradas, gestos, sonidos breves, formando una red social organizada que mantiene unido al grupo incluso cuando se dispersan entre las ramas más altas en busca de comida. Su desplazamiento es uno de los espectáculos menos vistos del bosque vietnamita. Saltos coordinados de rama en rama con una precisión que parece coreografiada. Aunque cada individuo decide su propio recorrido en fracciones de segundo. Su dieta se compone de hojas jóvenes, frutas y flores. Al alimentarse, dispersan semillas por amplias zonas del bosque, contribuyendo directamente a su regeneración. Pocos visitantes llegan a verlos. Su presencia es esquiva, casi un rumor entre las ramas, pero su papel en el ecosistema es constante y silencioso. Mientras el langur se mueve entre las copas de los árboles, dispersando semillas. Sin saberlo, otro habitante del dosel cumple una función similar, pero a una escala completamente diferente. Su instrumento no son las manos ni los saltos, sino algo que lleva sobre el pico una estructura que amplifica el sonido y transporta semillas a través de kilómetros de selva. Hay algo que todavía me sorprende cada vez que veo imágenes de este langur. Esos colores no parecen reales. Cara naranja, barba blanca, patas casi rojas. Si alguien me lo describiera sin mostrarme nada, pensaría que está exagerando. Y sin embargo, ahí está viviendo su vida.
entre las ramas más altas, sin saber que es uno de los animales más llamativos que existen. Creo que eso dice algo de nosotros. ¿Cuánto nos cuesta notar lo extraordinario cuando no nos lo señalan? La selva está llena de esto. Colores, formas, comportamientos asombrosos, ocurriendo todos los días sin testigos. Sigamos subiendo por el dosel, porque hay más por descubrir. En las zonas más cerradas del bosque, donde las sombras se acumulan entre las cordilleras, aparece otro icono de la vida salvaje. Vietnamita, el calao bicorne. Con casi 1 metro de longitud y una envergadura de alas que bate con fuerza al despegar, esta ave impresiona de inmediato por el gran casco amarillo. Situado sobre su pico curvo. Pero ese casco no es solo decoración. Funciona como una cámara de resonancia, amplificando sus llamadas y permitiéndole comunicarse a través de grandes distancias. En una selva donde la visión apenas alcanza unos metros. Su dieta se basa principalmente en frutos que traga enteros, para luego dispersarlos por el bosque. Esta función lo convierte en uno de los principales agentes de regeneración de los árboles, de gran tamaño en los bosques primarios. Complementa su alimentación con pequeños reptiles e insectos cuando la ocasión lo permite. Pero es en la reproducción donde el comportamiento de esta especie se vuelve verdaderamente sorprendente. La hembra se instala en el hueco de un árbol centenario y una vez dentro el espacio, se sella con lodo y excrementos, dejando solo un pequeño orificio. A partir de ese momento, queda completamente aislada. El macho asume entonces una responsabilidad que puede durar semanas llevar comida una y otra vez hasta que los polluelos estén listos para salir al mundo. Es una estrategia que protege a la familia de los depredadores, pero que exige una dedicación constante, un compromiso que se repite temporada tras temporada, en silencio, en lo alto de los árboles. Y mientras el calao transporta semillas entre las copas, en los claros más soleados del bosque, otro habitante se prepara para un espectáculo completamente distinto. Uno que depende no del vuelo, sino del color. En los claros más abiertos y soleados del bosque donde la luz llega sin obstáculos, entra en escena uno de los espectáculos visuales más impresionantes del sudeste asiático, el pavo real verde asiático. Su plumaje combina tonos de verde metálico azul profundo y dorado brillando de forma distinta según el ángulo de la luz. Los machos portan un abanico de plumas que puede superar los 2 metros de longitud. Una estructura que despliegan durante el cortejo, tanto para atraer a las hembras como para intimidar a posibles rivales. En Vietnam, su presencia actual se limita a bosques secos y sabanas de arbustos, principalmente en zonas protegidas cerca de las fronteras. A pesar de su apariencia llamativa, este animal puede desaparecer por completo de la vista en cuestión de segundos. Basta con recoger la cola y permanecer inmóvil entre la vegetación para fundirse con el entorno.
Su papel en el ecosistema va más allá del espectáculo. Al alimentarse de semillas, frutos e insectos, contribuye tanto a la dispersión vegetal como al control de poblaciones de invertebrados. Sin embargo, esta especie enfrenta una realidad preocupante. Está clasificada como en peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La destrucción de su hábitat, la caza furtiva y el comercio ilegal de plumas han reducido sus poblaciones a grupos pequeños y dispersos. Culturalmente, el pavo real ha sido símbolo de prosperidad y belleza durante generaciones, representado en templos y en el arte tradicional. Verlo desplegar su abanico es presenciar uno de los rituales más elaborados que ofrece la naturaleza, mientras el pavo real se retira lentamente entre la vegetación. En otra parte del bosque, un sonido distinto comienza a viajar, uno que no busca impresionar con color, sino con distancia. En lo más alto del dosel, donde la seguridad reside en la altura y en la continuidad ininterrumpida del bosque, vive una criatura que casi nunca toca el suelo, el gibón de mejillas amarillas. Su cuerpo mide entre 45 y 65 centímetros, pero su envergadura de brazos puede superar los 1,5 metros. No tiene cola en su lugar. Posee brazos extremadamente largos, adaptados para desplazarse por braquiación entre las ramas, alcanzando velocidades de hasta 50 o 60 kilómetros por hora. En oscilaciones consecutivas, el macho luce un pelaje negro con manchas amarillas en las mejillas. La hembra, en cambio, es de un amarillo pálido con la parte superior de la cabeza oscura, una distinción que refleja la estructura social de la especie. Pero lo que define a este animal no es solo su movimiento, es su voz. Un individuo se detiene, levanta la cabeza y emite un canto que puede viajar más de 2 kilómetros. Encontrando respuesta en otros grupos distantes. Estos diálogos no son simple ruido, son un mapa sonoro que permite a cada familia mantener su territorio sin necesidad de enfrentamientos físicos. Su dieta se basa principalmente en higos silvestres, complementada con hojas tiernas e insectos. Al desplazarse constantemente por el dosel alto, dispersa semillas en un rango amplio, ayudando a mantener la regeneración del bosque. De hecho, su sola presencia es una señal. Indica que el bosque está lo suficientemente intacto para sostener vida completamente aérea. Cuando el sol sube y los cantos se calman, el dosel parece quedar en calma. Pero esa calma no es el final de la historia de Vietnam. Más allá de las montañas donde termina la selva y comienza el agua, existe otro mundo, uno donde otras criaturas igual de raras viven según reglas completamente distintas, lejos de cualquier rama, lejos de cualquier dosel. La luz se suaviza sobre una larga playa de arena. En el centro de Vietnam.
Las olas baten con un ritmo constante, subiendo y retirándose, dejando rastros de humedad sobre la arena fina. En la frontera entre el agua y la tierra, algo grande y pesado emerge lentamente como si trajera consigo el latido del propio océano. Es la tortuga verde, uno de los reptiles marinos más antiguos que aún existen. Un individuo adulto puede medir más de 1 metro de largo y pesar entre 150 y 200 kilogramos. Su caparazón liso y ovalado con placas dispuestas estrechamente reduce la resistencia en el agua, fundiéndose en tonos marrón, oliva o verde oscuro con el entorno marino. Su nombre no viene del color del caparazón, sino del color verde de la grasa bajo su piel, resultado de una dieta basada en pastos marinos y algas. Es uno de los pocos reptiles marinos que al alcanzar la madurez se vuelve completamente herbívoro. Sus aletas delanteras funcionan como remos poderosos, permitiéndole recorrer distancias de miles de kilómetros. Sus pulmones almacenan suficiente oxígeno para inmersiones prolongadas y su capacidad de orientarse mediante el campo magnético terrestre le permite encontrar el camino, incluso sin puntos de referencia visibles. Cuando llega la temporada de reproducción, la hembra regresa a la misma playa donde nació décadas atrás. Ahí excava un nido de 40 a 60 centímetros y deposita entre 80 y más de 100 huevos. Después regresa al mar sin mirar atrás. Semanas después, las crías emergen y corren hacia la luz del horizonte marino. El trayecto mide apenas unas decenas de metros, pero es el más peligroso de toda su vida. Aves, cangrejos y peces depredadores acechan en cada metro. De cada 1000 crías que llegan al agua, solo una alcanzará la edad adulta. A lo largo de su vida, la tortuga verde mantiene saludables las praderas de pastos marinos que se extienden bajo la superficie. Pero esas mismas praderas no le pertenecen solo a ella. Comparte ese pasto submarino con otro ser, uno mucho más grande, mucho más lento, y cuya historia con los humanos podría haber terminado de forma muy distinta. Pensar en esa tortuga recién nacida corriendo hacia el mar entre depredadores, con apenas una posibilidad de entre 1000 de sobrevivir, me deja una sensación extraña. No es tristeza exactamente. Es más bien asombro ante lo frágil que puede ser la vida y lo persistente que es. Al mismo tiempo, generación tras generación, ese viaje se sigue repitiendo. Y hay otra criatura que comparte esas mismas aguas, una que no depende de la velocidad, ni de tener miles de descendientes para sobrevivir. Su historia depende de algo distinto de cómo decidimos tratarla. Vamos a conocerla ahora. El agua está quieta como un espejo en las zonas marinas poco profundas alrededor de Phu Quoc. La luz penetra directamente hasta el fondo, revelando praderas de pastos marinos de un verde oscuro que se extienden como campos sumergidos. La corriente es lenta, cálida, casi inmóvil,
un espacio que respira paz. Pero detrás de esa tranquilidad hay una historia sobre lo frágil que puede ser la supervivencia de una especie. Desde la distancia aparece una silueta grande, moviéndose sin prisa. Es el dugongo. Su cuerpo mide entre 2,5 y 3 metros de largo y pesa entre 300 y 400 kilogramos. Piel gris gruesa, un hocico curvado hacia abajo, diseñado para una sola tarea: pastar sobre el fondo marino. Sin colmillos, sin garras, sin velocidad explosiva. Un animal que ha elegido sobrevivir mediante la lentitud. Pero es precisamente esa mansedumbre la que durante mucho tiempo lo convirtió en un blanco fácil. En muchas regiones del mundo, el dugongo fue víctima de la caza intensiva. No huye con rapidez, ni reacciona de forma violenta ante una amenaza. Y cuando un individuo del grupo es herido, los demás suelen permanecer cerca, moviéndose alrededor de la zona. Un comportamiento de vínculo que en presencia humana se convierte en una debilidad fatal. Basta con retener a un solo individuo para que el resto del grupo tampoco se aleje. Eso facilita que toda la población sea localizada y eventualmente eliminada. Su biología no ayuda a recuperarse rápido. Una sola cría a la vez. Un período de gestación que supera el año. Y varios años más antes de que la madre vuelva a reproducirse. Una población de dugongos puede desaparecer en muy poco tiempo, pero necesita décadas para recuperarse. Si es que aún tiene la oportunidad de hacerlo. Y sin embargo, en las aguas de Vietnam, especialmente alrededor de Phu Quoc, el dugongo todavía está aquí. No porque haya cambiado su naturaleza, sino porque el entorno que lo rodea ha cambiado en otra dirección. Las praderas de pastos marinos siguen siendo lo bastante extensas para alimentarlo. La presión de la caza ha disminuido. Y lo más importante, las comunidades costeras de Vietnam los tratan con un respeto particular. No los cazan. Los dejan existir en sus propias aguas, como vecinos del mismo mar. Para muchos pescadores locales, el dugongo no es un recurso, es un símbolo. Lo consideran un amigo del mar. Su presencia es una señal silenciosa de que las aguas siguen limpias, de que el ecosistema sigue funcionando como debería. Cuando se encuentran con uno, no lo persiguen ni lo ahuyentan. Mantienen la distancia dejándolo continuar su camino en paz. Un individuo baja la cabeza hacia el fondo, arranca un manojo de pasto marino, dejando tras de sí largas estelas sobre la arena. Este gesto repetido miles de veces no daña la pradera. Al contrario, ayuda a que se regenere manteniéndola siempre saludable. Donde hay dugongos, suele haber un ecosistema estable. Emerge a la superficie. Respira. Vuelve a sumergirse. Un movimiento simple repetido a lo largo de toda una vida. Sin drama, sin enfrentamientos, solo existencia. En un océano donde tantas especies sobreviven gracias a la velocidad
la fuerza o el camuflaje, el dugong sobrevive gracias a la calma. Esa misma calma que alguna vez casi lo llevó a desaparecer en muchas partes del mundo. Es hoy lo que le permite seguir aquí en las aguas de Phu Quoc, donde los humanos eligieron en algún momento dejar de verlo como una presa y empezar a verlo como un compañero del mismo mar. La historia del dugong en Vietnam no es un caso aislado, es parte de un panorama más amplio que afecta a todo el país. Según la lista roja de la UICN, el dugong está clasificado como vulnerable a nivel global, mientras que la tortuga verde figura como en peligro. El pavo real verde asiático también enfrenta esta misma clasificación, principalmente por la caza furtiva y la pérdida de hábitat. Verificar año de evaluación más reciente. La amenaza principal no es una sola. Es una combinación pérdida de hábitat costero, degradación de praderas de pastos marinos y la presión histórica de la caza que aún persiste en algunas regiones del sudeste asiático. El efecto en cascada es directo. Si las praderas de pastos marinos desaparecen, no solo se pierde el alimento del dugong, la tortuga verde pierde su fuente principal de dieta. Y decenas de especies de peces e invertebrados que dependen de estos ecosistemas como refugio y zona de cría quedan expuestas. Pero hay señales de esperanza. En zonas como Phu Quoc, proyectos de monitoreo comunitario trabajan junto a organizaciones de conservación marina para proteger las praderas de pastos marinos y reducir el impacto de la pesca sobre estas especies. Verificar nombre específico del programa y año de inicio. Al final, la pregunta no es solo cuántos dugongos quedan, sino qué tipo de relación elegimos tener con ellos. En Vietnam, una parte de la respuesta ya existe: convivencia no caza. Un modelo simple, pero que depende de que se mantenga generación tras generación. A veces pensamos que sobrevivir significa ser el más rápido, el más fuerte, el más grande. Pero en Vietnam, la historia es otra. Un ciervo que sobrevive escondiéndose. Un primate que sobrevive en silencio. Un dugongo que sobrevive porque alguien decidió no cazarlo. Recordemos esa niebla del comienzo. Esos dos gritos cruzando la selva, uno desde las alturas, otro desde el suelo. Dos formas de vida. Dos estrategias, un mismo destino compartido. ¿Cuántas historias como estas existen todavía esperando en silencio a que alguien elija mirar? Si esta selva y este mar te emocionaron, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. Activa la campana de notificaciones para no perderte el próximo episodio de Mundo Salvaje.